Qué bueno poder estar aquí compartiendo el mensaje de parte del Señor, pero quiero pedirles algo, quiero que allí cada uno en su corazón le pueda pedir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, soy buena tierra. Permite que esta palabra quede arraigada en mi corazón y produzca mucho, pero mucho fruto. Y ese es el anhelo del corazón de Dios. Yo le pido al Señor que las palabras que Él tiene, los diseños, las formas del reino puedan llegar a mi boca para ser sembradas como una buena semilla en esta tierra. Amén. Bueno, comenzamos este año, realmente ahorita al comenzar este año, estuve como cada uno de ustedes, hemos estado meditando en el Evangelio de Marcos. Cada uno de nosotros arranca con una nueva intención, arranca con unas metas, arranca cada uno tal vez, como lo dice palabra, meditando en sus caminos. Y el Señor puso algo en mi corazón y me puso un refrán que todos conocemos. Y este refrán dice: del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Y es que ese es un refrán popular que se refiere a que muchas veces lo que nosotros prometemos, decimos, queremos, anhelamos, hay mucha distancia entre eso y lo que realmente pueda ocurrir en nuestras vidas, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y cuando nosotros arrancamos el año 2020, ¿qué puede pasar? Que uno coge su libreta del año pasado, pues lo digo particularmente, mi libreta del año pasado, reviso y hay algunas metas o algunos propósitos que tenía del año anterior que se me trasladaron a la nueva libreta de este año, ¿cierto? Y se trasladaron porque no se cumplieron en ese momento, porque no vi que pasó nada. Y puede que vengan de la libreta del 2019 y vengan de la libreta y vienen de libreta en libreta. Entonces, Jonathan, podemos comenzar como con la presentación. Gracias. Entonces, empieza este año y decimos, bueno, empecemos bien. Y esta es la serie en la que estamos. Empecemos bien. Empecemos entonces revisando, y esa ha sido la actitud de cada uno, revisando qué espero de este año de la mano del Señor y que de pronto no se cumplió. Pero cuando vemos cosas que de pronto las estamos trasladando y postergando y van de un año al otro, nos surge una pregunta: bueno, ¿y qué pasó? Y podemos tener diferentes respuestas. Puede ser las circunstancias. Esas son las respuestas que generalmente nosotros tenemos. Las circunstancias, fue el entorno, es que es un año de COVID, es un año de pandemia. Me faltó un poco de planeación, me faltó tiempo u otras y cada una de las razones. Pero vemos que en la palabra y en este evangelio de Marcos y en la vida de Jesús, Él nos empieza a mostrar una gran virtud que define la distancia entre el dicho y el hecho. Y esa gran virtud de Jesús, o la forma en la que Él vivía, se llamaba determinación. Jesús vivió determinado. Por eso la distancia entre el dicho y el hecho era ¿cuál? Una determinación. Y esto es un ajuste a ese dicho. Entre el dicho y el hecho que hay, una determinación de vida. Y esa fue la vida de Jesús, por la cual Él pudo realmente mostrar lo que Él escrito estaba, lo que se predicaba, los principios del reino, los pudo mostrar porque realmente era determinado. ¿Qué es una persona determinada y qué es la determinación? Una persona determinada, si de pronto ustedes lo buscan, y es un término tal vez que no solo lo vemos en la palabra, sino que el mundo también ha entendido que la determinación es una virtud de todos los seres humanos que nos lleva al cumplimiento de un propósito. Pero una persona determinada es una persona que establece definiciones, que establece limitaciones, que establece conceptos en su vida por los cuales se dirige. Es decir, que sus acciones van muy en consecuencia por la determinación que tiene en su vida hacia cumplir algo.
Decir que sus acciones no son la consecuencia de lo que va poniendo la vida, sino que sus acciones son la consecuencia de lo que él determinó en su vida, de lo que él dijo, esta es mi decisión de vida. Es decir, que la determinación es una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. Eso es realmente la determinación. Y la palabra nos trae este principio en el libro de Job. En el libro de Job vemos en la palabra en Job 22, 28, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Sobre tus caminos resplandecerá la luz. Es decir, que las determinaciones son decisiones guiadas por un propósito. Hay un sentido en lo que yo decido, me lleva a un destino, me lleva a un camino, y en ese camino, cuando yo lo he determinado, hay una consecuencia, y esa consecuencia en ese camino, ¿cuál es la promesa que da esta palabra? Que en ese camino resplandecerá la luz. Dice la palabra, te determinarás. Dice puntualmente, determinarás una cosa. Pasa que a veces nos determinamos tantas y el que mucho abarca, poco aprieta, nos determinamos tantas y no le damos a ninguna. Debe haber una determinación mayor, como un propósito principal por el cual yo determino mi vida, y seguramente de ahí van a venir otras decisiones. Y esto es lo que nos dice la palabra. Muy a menudo nosotros también establecemos metas genéricas en mi vida, metas a lo que yo le llamo genéricas, como muy voladas. Nos ponemos metas muy voladas y a veces sin decisiones ni determinaciones, muy genéricas. En este año voy a ser más espiritual, ¿cierto? Eso es una meta. Sí, es una intención, es un anhelo, una determinación pudiera ser, pero para que esa determinación realmente pueda ver, debe haber decisiones que la acompañen. Y es cuando yo digo que a veces las metas pueden ser muy genéricas. Voy a ser más espiritual. Realmente cuando hay determinación debe haber tres cosas. Una, un propósito. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Voy a dejar de comer. Realmente mi propósito mayor es una vida saludable. ¿Cuáles son tus acciones concretas? Porque, por ejemplo, este es el año de amar, pero amar es una palabra muy grande. ¿Qué es amar? ¿Cómo se manifiesta el amar? Este año va a ser mi año de amar, pero concretamente eso que es para que las decisiones no nos queden como muy voladas. Va a ser, me determino a tener una vida un poco más espiritual, pero ¿cuáles son tus acciones concretas? Ya tienes definido eso. ¿Qué vas a hacer? Me determino a leer la palabra todos los días, me determino, incluso mucho más detallado, me determino a levantarme todos los días a las 5 de la mañana, y para eso entonces me determino a acostarme un poco más temprano. O sea, ¿cuáles son esas decisiones reales que vamos a tomar en nuestra vida para que estas metas... Gracias, mi vida. Para que estas metas no queden tan genéricas. Entonces vienen dos palabras cuando se han establecido unas metas, y es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las acciones concretas? Y el enfoque, porque dice una sola cosa, determiné una cosa, me enfoco, tengo la mirada puesta ahí, decido todo lo que pasa en mi vida con base en eso que yo determiné. No todo lo que pasa en mi vida me va cambiando la determinación y la forma y los anhelos de mi vida. Entonces, arrancando ya con esta definición que nos da la palabra de qué es la determinación, empezamos a ver, como les decía, nuestro modelo es Jesús, y empezamos a ver que realmente esto fue vida en él. Jesús, vemos entonces, y quiero traer un área, porque la determinación de él permeó todas las áreas de su vida, pero quiero traer un área en la que fue muy marcado en el Evangelio de Marcos, lo vemos, y fue en el área de las relaciones. Jesús fue muy determinado en la forma en la que se relacionaba. Y empezamos a ver parte de esa determinación cuando Jesús hace el llamamiento a Leví, a Mateo, cuando hace ese llamamiento en Marcos capítulo, aquí lo tenemos en Marcos 2, del 13 al 17, no lo voy a
a leer todo, voy a centrarme en el último, pero ¿qué vemos aquí? Que luego de que Jesús venía a hacer milagros, él vino, llamó a este hombre, ¿y quién era él? Él era un recaudador de impuestos y vino y le hizo el llamamiento a él. ¿Qué pasó en ese momento? Que los fariseos, recuerden ustedes que ¿quiénes son los fariseos? El fariseo era un partido entre los judíos que solo se encargaba de la observancia, de que los ritos se cumplieran, de que las costumbres se cumplieran, pero realmente se apartaban del pueblo para no contaminarse, para no, y a todo lo que Jesús hizo lo criticar. En este momento, y vemos aquí cómo Jesús fue duramente criticado, porque Jesús estaba con los publicanos, que eran los que los quitaban los impuestos para el Imperio Romano. Entonces, vemos aquí que esto no agradó a los ojos de ellos, pero vemos la respuesta que Jesús le da. Y en el versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer, estaba comiendo, no solo compartía que hubo que lo saludaba por ahí, sino que comía con ellos. Cuando yo estoy comiendo con alguien y ustedes me vean con alguien en un restaurante es porque seguramente tengo una relación más cercana, ¿cierto? No es la misma relación del que yo que hubo, que lo saludo por ahí. Y a veces uno luego dice, ¿cómo es que de dónde es que es? ¿De la universidad, del colegio? ¿De dónde es? Si yo estoy comiendo con alguien, yo sé quién es. O sea, él sabía y decía, entonces, y los escribas y los fariseos viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué esto pasa? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí el propósito, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese era el por qué Jesús hacía todas las cosas. Esa era la razón por la cual Jesús se determinó a tener relaciones cercanas. Por eso fue que Jesús pudo estar con la miel y nada se le pegó. A mí me enseñaron que el que andaba con la miel algo se le pega. Aquí está mi madre que me lo enseñó. Y yo creo que se lo enseñaron a todos los que estamos acá. Y muy cierto, algo se pega. Pero si hay un propósito claro de vida, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, en qué me he determinado yo en la vida, y Jesús estaba determinado a salvar, a llevar la verdad, a traer el reino. Por eso él se podía sentar con pecadores y no se sentaba para confraternizar con ellos. Él se sentaba realmente con una intención en su vida y era poder traer el reino de los cielos. Esa intención y esa determinación a ser intencional con las personas era lo que mantenía a Jesús enfocado. Seguramente Jesús era claro en lo que hablaba, Jesús los escuchaba, Jesús participaba de las conversaciones con ellos, pero yo me imagino allá él pensando en qué momento intervengo y llevo el mensaje de Dios. En qué momento hablo y siembro el principio. Y eso marcaba la diferencia en las relaciones que Jesús tenía. Es de esa manera, y teniendo claro el propósito, él pudo determinarse y pudo tener acciones concretas en su vida. Y no solo lo vemos con la vida o el llamamiento de Mateo, también lo vemos con Zaqueo. En el libro de Lucas también se narra cómo Jesús, y sé que ustedes lo saben, no solo con recaudadores de impuestos, también con toda clase de personas, Jesús se pudo relacionar y la miel nunca se le pegó porque tenía una determinación en su vida. Entonces vemos en el libro de Lucas 19, vemos, Señor, no lo voy a leer completo, pero realmente iba Jesús pasando y Zaqueo, vio a Zaqueo y le dijo que iba a ir a su casa, fue a su casa, nuevamente vemos a este Jesús que fue a la casa, que se sentó a comer, y Zaqueo, luego de esa conversación, Zaqueo dice aquí en el versículo, creo que lo tengo acá, ok, aquí está, en este versículo dice, Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo de Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados.
¿Cuál era el propósito de Jesús de estar sentado con Zaqueo? Era tener unas buenas relaciones, era relacionarse bien para conformar un círculo social, era, me voy a sentar con él para ver si sacamos un puestecito, me voy a sentar con él para ver si me puede hacer palanca de algo, voy a sentarme con él. ¿Cuál era la intención de Jesús? Y ya vemos dos casos donde Jesús lo manifiesta. ¿Cuál era su intención? Salvar. Porque su determinación de vida, ¿cuál había sido? Que él no había venido a buscar a los sanos, sino que había venido a buscar a los enfermos. Y podemos seguir leyendo en los evangelios cómo Jesús empieza a decir, yo vine, yo vine, yo vine. Por tanto, él, teniendo ese propósito claro, tuvo determinaciones en su vida. Yo me acuerdo que Jesús se determinó y dijo, yo voy a ser intencional con las personas. Y es la primera determinación a la que quiero invitarlos en esta mañana. En este año 2022, a enfocarnos en el propósito mayor. Podemos tener muchos propósitos en nuestra vida, pero hay un propósito mayor en tu vida. ¿Cuál es? Y a partir de ese propósito mayor en tu vida, vendrán las determinaciones que te llevarán a ese gran propósito en tu vida. Quiero decirles que puede haber determinaciones que no nos llevan al propósito de nuestra vida, que nos van a quitar tiempo, que nos van a desgastar y que no nos están llevando al propósito, y que pueden ser buenas, pero no nos van a llevar al propósito de nuestra vida. Yo en algún momento, y no sé si eso se los había compartido, creo que fue comenzando el año antepasado, le dije a mi esposa, yo quiero hacer como un curso de modistería. Le dije, quiero hacer como un curso de modistería, no sé, pues de pronto el trabajar en este negocio me ha llamado, o con Abigail quisiera poder coger el dobladillo, una habilidad para la vida, ¿no? Quería tener esa habilidad, pero cuando yo cojo un tema, dice mi mamá que lo vuelvo post-tema, entonces yo me imagino que ya yo no solo quería aprender a hacer eso, sino ir a estudiar diseño de modas para venir a coger el dobladillo. Entonces, eso fue comenzando el año. Entonces, yo me fui a mi propósito mayor y dije, bueno, esto me va a quitar tantas horas de mi tiempo, esto me va a llevar, ¿a dónde me va a llevar? Me lleva a este gran propósito. Vuelvo y digo, no está mal el curso de modistería, pero tenía otras cosas que hacen parte de mi llamado en Dios que no las iba a poder hacer por estar dedicándole el curso a la modistería, el tiempo a la modistería. Estoy poniéndoles un ejemplo sencillo, pero realmente Jesús sabía en qué gastaba su tiempo, Jesús sabía en qué invertía en las personas, porque él tenía un propósito claro en su vida y tenía un enfoque que era traer el reino de los cielos en ese ministerio que él estaba haciendo en la tierra. Entonces, cada uno de nosotros va estableciendo en este año cuál es mi determinación mayor para este 2022. ¿A qué me he estado enfocando? Y sabemos que las determinaciones nacen en el corazón. Realmente puede que las cosas no se hayan ejecutado, pero cuando nacen en el corazón, dice el Señor que sobre ese camino alumbrará a Cristo. Cuando nacen en el corazón, ahora, esta palabra de determinarás una sola cosa en el corazón está en Job, y antes de decirle que determinarás una sola cosa en tu corazón, le había dicho Job, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Previo a eso le estaba diciendo, porque realmente el éxito de la determinación no solo radica en la fuerza de voluntad que pueda tener el ser humano. Y cuando solo es a peso de fuerza de voluntad, entonces cuando nosotros empezamos a dejar de ser perseverantes porque sentimos que no tenemos la fuerza de voluntad. Pero cuando esas determinaciones vinieron de tu amistad con Dios, cuando esas determinaciones nacieron de tu relación con Dios, nacieron de lo que ya Dios te dijo acerca de tu vida, nacieron de lo que Dios espera de ti, ten por seguro una promesa, y es que sobre esa determinación la luz del Señor alumbrará tu vida. Tenlo claro. Dice el salmista que hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Muchas veces nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios o sentimos hacer X, a tomar cierta decisión, me va a doler. Eso es lo que nosotros estamos pensando. Pero realmente nos damos cuenta que cuando tomamos la decisión,
se cumple esta palabra y viene el fresquito del alma, y es que la voluntad de Dios fue agradable y perfecta. Estamos a un paso de la voluntad de Dios junto con la determinación. La determinación es un paso a poder degustar la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, vemos a este Jesús que se está relacionando con una intencionalidad. Este Jesús que nos está diciendo, yo todo lo guío por medio de eso, yo todo lo filtro por medio de mi propósito, y eso me hablaba a mi vida. Vemos allí a Jesús comiendo, a un Jesús cercano, a un Jesús que estaba en las calles. Se parece a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? A un Jesús que salía a hacer diligencias, a un Jesús que iba por las calles. Eso se parece a una Brenda que va al trabajo, que puede almorzar con una compañera, y se pregunta uno, entonces cuando yo salgo a comer con la gente, cuando estoy con la gente del almuerzo, del trabajo, traigo aquí algo que Ani nos contaba y nos decía, volver a trabajar para mí ha sido fantástico, porque es poder sentarme con mis compañeros de trabajo a la hora del almuerzo y poder tener los cuentos y poder sembrarle algo y poderle hablar. Pero puede pasar que esas oportunidades que nosotros a veces tenemos con las personas de sentarnos a la hora del almuerzo puede ser para hablar del jefe, puede ser para magnificar más el COVID, puede ser para sentarnos a... Y tú has visto ya el compañerito, Jesús sabía y la tenía clara a qué se sentaba a comer siempre con la gente. Él sabía cuando iba a reunirse con alguien qué llevaba en mente y cuál era su intención. Jóvenes, con esto no les estamos diciendo que si ustedes tienen un compañerito que saben que anda en malos caminos en el colegio, entonces a ustedes ahorita no, ya dijeron que eso es mentira, que el que anda con la miel nada se le pega. Si en tu corazón está la determinación de que ese compañero ya sabes que llegarás en este año 2022 a compartirle el Señor, ve y búscalo, porque ya te determinaste y sobre esa decisión el Señor te va a acompañar. Ve y búscalo. Pero si esa determinación no está en tu vida y todavía lo que Él haga puede afectar tu vida, aléjate. Lo mismo, no solo para los jóvenes, para cada uno de nosotros. Revisemos la intencionalidad con la que nos estamos relacionando con las personas, con los que estamos, esa intención con la que yo hice la chocolatada con mi familia, esa con qué intención yo hice esa salida a cine con los jóvenes de mi célula, con qué intención hice ese encuentro con una amiga que la invité a tomar un café. Suena como muy estratégico, pero Jesús no dio puntada sin dedal. Jesús todo lo invirtió para el reino de los cielos, todo lo invirtió para el reino de los cielos. Y un propósito mayor en nuestras vidas en este año 2022, que estamos unidos por el amor, unir a otras personas al amor de Cristo, debería ser una determinación en ser intencionales en todas nuestras relaciones. Intencional en mi relación con mi hija, intencional en mi relación con mis compañeros de trabajo, en qué momento. Y fíjense que esos momentos son los más cotidianos de todos, los que se nos dan en todo momento, y que si uno meditara en la noche dijera cuántos momentos dejé pasar para compartir con alguien, para darle un principio. Fíjense que Jesús también tuvo una forma al ser intencional, y esa forma de Jesús fue a través de las parábolas, fue a través de ejemplos de la vida. Le hablaba a cada persona de acuerdo a lo que se desempeñaba, les habló de semillas, les habló de múltiples maneras para que la gente entendiera. No fue el Jesús que fue dando bibliazos, no fue el Jesús que fue condenando, no fue el Jesús que fue, simplemente fue un Jesús que tenía claro hacia dónde iba. Y ese propósito marcó las acciones de su vida. Entonces, ya al final, imagínense que lo que Zaqueo le respondió, Zaqueo le dijo que entonces iba a entregar todo lo que tenía a los pobres. Imagínense ustedes la clase de conversación que hubo para que se resultara diciendo eso. Qué poderoso fueron las palabras, ahí no las narra. Pero yo me preguntaba, oye, ¿qué le pudo haber dicho para que resultara? ¿Ustedes qué se imaginan que le pudo haber dicho? Para que resultara con una determinación,
para que él resultara con una acción en su vida, para que él fuera y decidiera dejar todo y actuara en su vida también. O sea que lo que Jesús, esa determinación de Jesús también se la trasladó a él. Entonces, relaciones cercanas eran las que Jesús tenía, y Cristian ahorita hablaba que comenzamos este año con una intención, y es la presencialidad, y es cultivemos ese tipo de relaciones, y las células es una forma de cultivar esas relaciones cercanas, es la forma de mientras nosotros nos comemos el refrigerio de la célula, allí también estamos siendo intencionales, y cómo vas, y cómo está la persona, y si alguno, y yo empiezo a recordarme cuando yo empecé en la célula, y digo, la que Jenny Sarmiento, que era la persona que estaba conmigo, fue intencional en todo mi vida. Ponía el tema para llegar, ponía el tema y sabía a dónde quería llegar. Ponía el tema y sabía a dónde quería llegar. Porque a veces nos puede pasar que empezamos la célula y empezamos a hable sin ninguna intención, sin nada, se nos fue el rato con ese familiar que hace rato no veíamos, y se me fue el rato con mi hermano hablando, y no hubo ahí como algo de peso que sostuviera esa conversación, que yo dijera se llevó algo. Entonces, un animar a eso, empezaron las células, empezamos, hagamos una determinación de ser más cercanos, una determinación de poder estar juntos, una determinación de poder congregarnos con esta regularidad este año. Eso son acciones concretas que nos llevan al gran propósito, y ese es ser más espiritual, ¿cierto? Todas estas acciones nos están llevando a un gran logro. Y es que como en estos días yo hablaba con alguien y le decía, mira, es que la espiritualidad no es un vestido que te pones. La espiritualidad va a ser la semilla y la fe. Es que quiero crecer en fe. Es que la fe no es una oración que yo hago y ya me vino un vestido del super fe. La fe va a ser el resultado de acciones concretas en tu vida, y la palabra nos dice qué podemos hacer para que tu fe crezca. Va a ser el resultado del oír la palabra de Dios, va a ser el resultado de hablar la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a oír y voy a hablar más la palabra de Dios. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Concreta. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, voy a comprometerme en estar más fiel en la célula, voy a comprometerme en mi tiempo con Dios, voy a comprometerme en regular, voy a comprometerme en compartirle a otro. Entonces ya va tomando forma la determinación, y ya no se nos va quedando como muy volada. Entonces, personalmente, yo he tomado una determinación de ser intencional en mi relación con las personas, pero esa determinación también la vengo anotando de libreta en libreta. También la vengo colocando año tras año y luego evaluándole qué tan intencional fui con otros. Eso lo puedo medir con el desarrollo de otras personas, lo puedo medir con nuevas personas ganadas para Cristo. Y digo, me faltó. ¿Y por qué me faltó? Porque no fui concreta en ciertas cosas, porque como que iba a reunirme con alguien, a verme con alguien, a veces me olvidaba cuál era como el propósito a lo que iba, realmente no estaba determinada. Y en mis relaciones personales, el Espíritu Santo, que sabe que yo sí hice un voto frente a eso, que tuve una determinación, que es como un voto, una decisión, me ha pasado con frecuencia que a veces estoy con alguna compañera y hablo, y he sentido que el Espíritu Santo me empieza a decir, ya cállate, ya cállate, si no tienes nada bueno que decir, ya cállate. O sea, ya para, y en qué momento vas a enganchar. Y realmente, si te determinas, el Espíritu Santo te va a decir, ya cállate a veces. Y empieza tu obra. Ya para y empieza tu obra, Brenda. Ya para, que ahora yo sí te voy a decir cosas. Entonces, pero necesitamos determinarnos a eso que fue la vida de Jesús. Jesús también tuvo otras determinaciones en sus relaciones derivadas de su propósito mayor. Y vemos entonces en Juan 3:16, que todos lo conocemos, pues yo voy a leer, es el 17. Juan 3:16, 17, que dice, Dios amó tanto a la gente, yo tengo una versión lenguaje actual, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Voy con el 17. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Y volvemos y vemos nuevamente a un Jesús que estaba citando
porque Dios me envió a este mundo a. Y sabía que no lo había enviado a condenar. Que cuando él trajera el reino, iba a venir arrepentimiento, porque la verdadera conversión traerá arrepentimiento. Pero que él había venido al mundo a traer el reino, a traer la verdad, a traer la palabra. No había venido a condenar. No había venido a decirle a alguien, esto sí está bien o no está bien. Había simplemente venido a traer el reino. Nosotros lo que hacemos es correr la voz. Correr la voz, sembrar la semilla, sembrar el mensaje, hablar con el uno aquí, hablar acá. Pero realmente el arrepentimiento vendrá luego que esa persona, como buena tierra, recibió y procesó como Zaqueo y luego dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a dar todo esto. Ese fue el propósito de Jesús. No fue la condenación, no fue decirle tú que eres. No. El propósito de Jesús fue sembrar el reino. Entonces, con eso abandonamos la actitud mesiánica de que nosotros, puede ser intencional, esa persona tiene que salir de allí y tengo que verla. No es o sea, realmente ya no nos compete a nosotros. Lo de nosotros fue sembrar la semilla. La intención en ir a sembrar, la intención de ser sembradores. Pero ya lo otro le compete al Señor. Y que sí que cuando se corre la voz ocurren cosas grandes. Cuando leíamos Marcos, vimos que los amigos del paralítico escucharon, porque habían corrido la voz de que Jesús estaba allí, y fueron y llevaron. O sea, alguien corrió la voz de que Jesús estaba, de que Jesús sanaba, de que Jesús hacía milagros. Y luego de que esa voz se corrió, alguien determinó ir a llevar al paralítico allá. Pero la voz corrió. Entonces, él no vino, y en nuestras relaciones Jesús no estaba determinado a condenar, realmente él estaba determinado a traer el reino de los cielos, vino a salvar. Vemos también en Juan 12:7 otro versículo donde se expresa y Jesús expresa a qué vino. Y dice, yo no vine a juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. Y constantemente él estaba estableciendo en cada versículo la claridad de su misión aquí en la tierra, lo cual determinó la manera de relacionarse, y en su vida todas las acciones se manifestaron en ese sentido. Entonces, lo que pienses o la claridad, creo que lo tengo ahí anotado, Jonathan, porfa. La claridad que tengas acerca de tu propósito definirá tus determinaciones. ¿Hacia dónde vas? ¿En qué me determino? Pero hay una claridad que la debes tener junto con el Señor. ¿Qué espera el Señor de mí en este año? ¿A dónde vamos, Jesús? ¿Hacia dónde andamos, Jesús? Y eso, clarificarlo con Él. Tenerlo allí muy definido, porque ese será Jesús será tu gran meta. No Jesús será usado para alcanzar tus metas materiales, sino que Jesús será tu gran meta. Y cuando Jesús es tu gran meta, todo este camino te llevará a Él. Tus determinaciones, tus decisiones, Él te acompañará a llegar a Él. Jesús es tu fin. Jesús es a donde tú quieres llegar. No Jesús el medio para otros fines de tu vida, sino Jesús el gran fin. Y esa fue la vida de Jesús. El fin de Él, el gran objetivo de Él era traer el reino de Dios a esta tierra. Por eso lo vemos que con esa claridad de a dónde iba, de cuál era su destino, de cuál era esa meta, Él podía correr, como lo dijo Pablo, esa carrera de la fe. La pudo correr con muchísima claridad, sin que se le hallara pecado en su vida, aun cuando se relacionó con toda clase de personas, sin que se le hallara pecado, porque tuvo clara hacia dónde iba, su propósito mayor. Entonces, quiero invitarlos cuando uno empieza a meditar en esto, porque es necesario meditar en los caminos. Yo creo que el cambio en el calendario es una señal de para y revisa tu vida.
Para y revisa tu vida, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios de meditar en los caminos en los que transitamos. Revisa la claridad en tu propósito y luego de revisar, ahora sí coge las metas, los anhelos, los propósitos, pásalos por allí y dices, esto me llevará a mi gran fin o no me llevará a mi gran fin. Y si eso no te llevará a tu gran fin, yo te aconsejo que te enfoques en aquellas que sí, en que vayas por ellas, en que le inviertas el tiempo a esas, porque si no el tiempo lo estaríamos desgastando y estaríamos pasando de un lado a otro. Metas que he pasado de un lado a otro, efectivamente, es porque no me he determinado. Porque no me he determinado. Entonces, los invito a que se coloquen un momento sobre sus pies. Hay una palabra que salta en este versículo de Job y es la firmeza. ¿Y qué firmeza? Y es que esa determinación no cambie por lo externo, por las circunstancias, por otros, incluso por otras cosas que puedan presentarse en este año, otras oportunidades, sino que esa determinación te sea firme y solo te puede ser firme cuando esa fuerza de voluntad tuya sea el resultado de la firmeza de Jesús y Cristo en ti. Entonces, vamos ahora primero a darte gracias, Señor. Gracias porque cuando comenzamos un nuevo año, tenemos una esperanza viva en nuestro corazón, que eres tú. Gracias, Señor, porque arrancamos llenos de esperanza con Cristo en nuestro corazón. Tú eres nuestra mayor esperanza. Señor, hoy ponemos nuestra mirada en ti, ponemos la mirada en Jesús. Queremos correr hacia ti, Señor. Queremos pedirte perdón por votos que año tras año tal vez hemos hecho con nuestra boca y que no los hemos cumplido. Queremos, Señor, pedirte perdón por decir cosas con nuestra boca que no han llegado primero a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón limpio para albergar los anhelos limpios que vienen de tu corazón. Que nuestro corazón esté alineado cada día de este año 2022 con los anhelos de tu corazón para que en nuestro camino resplandezca tu luz. Gracias, Señor, porque a cada uno nos has dado un llamado, un destino, un propósito, pero también nos has dado a tu Hijo amado Jesús como una herencia, nos has dado dones, nos has dotado, nos has capacitado y gracias porque nos has dado a tu Espíritu Santo para caminar con nosotros. Y Espíritu Santo, tú que caminas con nosotros, tú que conoces lo íntimo de nuestro corazón, tú que conoces nuestro levantar y nuestro sentar, nuestra fuerza, nuestra debilidad, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tú que las conoces. Hoy te decimos, queremos, Espíritu Santo, estar en amistad contigo en este 2022. Queremos estar en una amistad constante, en una amistad determinada. Y queremos también decirte, Señor, provoca en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. No solo el quererla y verla como lo bueno de mi vida, sino que coloca en nosotros, Espíritu Santo, guíanos a hacerla, a concretarla, a materializarla, a bajar los conceptos teóricos, a volver los fundamentos y eje determinante de las acciones en nuestra vida, a volver la retórica práctica en nuestra vida, a que cuando leamos una palabra en la mañana tengamos una acción clara en la tarde, tengamos una acción concreta de qué haré con el principio que he aprendido de ti. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es fiel y verdadera y porque hay luz sobre nuestros caminos. Oramos también y pedimos que en nosotros nos hagas de un solo ánimo, porque el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos, dice tu palabra en Santiago. Y nosotros pedimos tu ánimo, tu vigor, tu determinación, tu fuerza, tú que habitas en mí,
dame firmeza. Tú que habitas en mí, dame fuerza, dame sabiduría, dame sagacidad, dame discernimiento de lo bueno y lo malo. Ayúdame, Señor, tu palabra que es lámpara, préndela todos los días, Señor, y lumbrera mi camino. Señor, pero también en esta determinación, en esta área de las relaciones, quiero que vamos a declarar algo. Vamos a hacer una declaración sobre nuestras vidas. Quiero que pongas tu mano sobre tu cabeza. Con esta claridad de lo que vas a declarar, nos relacionaremos en este 2022. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Gracias, Señor. Amén. Relacionémonos creyendo eso y determinémonos. Amén. Muchas gracias por haber visto este video. Te pedimos que por favor le des un buen like, te suscribas y lo compartas con tus amigos y demás familiares. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego. Gracias.